Capítulo de UVIA de la, de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Y me ha tocado, pues, este día dirigir la charla y tengo un doble gusto. El primero, pues, presentar a la doctora Toribio, Miluska Toribio, que aparte de haber sido residente de nuestro hospital, pues, por ahí, por esas cosas como que a uno le dan esos 5 minutos no sé si de pensar mejor o no pensar, pero le interesó las enfermedades inflamatorias oculares y quiso quedarse con nosotros un año más, ¿no? Entonces, la doctora es fellow de la unidad de UVIA del Departamento de Oftalmología en nuestro hospital. Está a puertas de salir de salir de su formación, pues, y tenemos el agrado de contar con ella hoy día, que nos va a hablar de un tema que es un poco complicado, quizás, en algunas cuestiones del enfoque, cuándo decidir un tratamiento, cuándo no, ver cómo hacer el seguimiento a una membrana inflamatoria eh, coroidea, ¿no? O sea, eh, nos va a mostrar, pues, las diferencias que existen con la degeneración macular, ¿no? Y el segundo gusto, pues, es tener a un amigo, eh, a un muy buen amigo, y como decía él hace ratito, parece que lo tuviéramos acá, el doctor Andrés Lasabe. Él es médico especialista en retina, vitrio, enfermedades inflamatorias oculares. Es médico de la Clínica Privada de Ojos de Mar del Plata, en Argentina. Y pues nos va a ayudar con la moderación porque sé que él tiene mucha experiencia con estos temas de membranas neovasculares. Entonces, nada, les doy la bienvenida a todos y doctora Toribio, le doy el pase para que empiece, pues, con la charla. Buenas noches, espero que se me escuche claro. Ante todo, saludar a todos los presentes. Es un gusto compartir esta charla con ustedes. Debo de iniciar agradeciendo a la Sociedad Peruana de Oftalmología y al capítulo de uveitis y de enfermedades inflamatorias por darme este espacio y esta oportunidad para compartir la charla de hoy con el tema de neovascularización coroidea inflamatoria. Bueno, entonces vamos a dar inicio. En este caso, ¿por qué se ve conveniente tratar este tema? Debido al compromiso grave de la función visual. Por ende, y nos implica que debemos de hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Entonces vamos a iniciar con la definición. Se trata de una complicación retiniana grave que consiste en un crecimiento patológico de los vasos que se originan a nivel de la corio capilar y atraviesan la membrana de Bruch, ocasionando una pérdida de la función visual. Se considera que es la tercera causa de neovascularización coroidea, después de la primera por degeneración macular, generalmente en los adultos mayores, y la segunda por miopía en los jóvenes, ¿no? Y la tercera sería la inflamatoria. Siendo una incidencia, registrándose una incidencia de 1.9%. Ahora, hay que considerar que este tipo de neovascularización pues la podemos encontrar en una gama amplia de patologías oculares. En este caso, uveitis infecciosas como no infecciosas. En el caso de la etiología infecciosa, digamos que la prevalencia ha sido poca reportada. Hay pocos casos de reportes de la etiología infecciosa. Entonces, como podemos ver aquí, generalmente está asociada a toda esta serie de patologías señaladas, pero con mayor frecuencia a la toxoplasmosis, al síndrome de histoplasmosis ocular presunta y a la toxocariasis. Ahora, algo que refieren sobre la prevalencia de esta es que puede estar geográficamente reconocida. Es decir, por ejemplo, los casos de síndrome de histoplasmosis ocular presunta lo encontramos más en el norte de Europa, en
norteamericanos y en el caso de toxoplasmosis, por ejemplo, a nivel del sur de Asia. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la uveitis infecciosa? Pues esta es la que, digamos, es más reportada. Tanto así que en un estudio retrospectivo en el que participaron 15.131 ojos, Baster y colaboradores señalaron que 2% de pacientes con uveitis posterior o panuveitis tenían la presencia de neovascularización coroidea inflamatoria. Ahora, debemos de mencionar que dentro de toda esta relación de patologías está más frecuentemente presente en pacientes que están con diagnóstico de coroiditis multifocal, coroidiopatía punctato interna, enfermedad de Burkitt-Yagnai-Arada, ¿no? Siendo estas tres las que más, digamos, han sido estudiadas o reportadas en la serie de casos o en el reporte de casos. Ahora, hay que mencionar cómo podemos ubicar, dónde se puede localizar y más o menos cómo es la morfología de este tipo de neovascularización. Entonces, hablando de las uveitis infecciosas, aquí señalo las tres más frecuentes. Por ejemplo, generalmente vamos a encontrar esta neovascularización en el borde de una cicatriz preexistente a nivel macular o peripapilar en el caso del síndrome de histoplasmosis ocular presunta. ¿Qué hay en el caso de los pacientes con toxoplasmosis? Pues estos también se van a encontrar muy cerca al borde de una cicatriz retinal atrófica. Y en el caso de tuberculosis, pues podemos encontrarla adyacente a un granuloma ya resuelto o a alguna cicatriz de coroiditis también resuelta. En cuanto a la morfología, podemos reconocer que es una lesión activa si esta, por ejemplo, en el caso del síndrome de histoplasmosis ocular presunta, se encuentra, tiene una apariencia visiforme a nivel macular con un color gris verdoso y tiene pigmentación alrededor. ¿Y cómo podríamos reconocer que está inactiva? Porque vamos a ver una cicatriz visiforme asociada a tejido fibrovascular. En el caso de la toxoplasmosis, una lesión activa se puede reconocer porque está en la retina externa asociada y la podemos encontrar cerca, una cicatriz y asociada a hemorragia y además de líquido tanto intrarretinal como subretinal y esto, bueno, ya evidenciándose por OCT. Y finalmente, en el caso de tuberculosis, pues podemos encontrar una lesión subretinal también asociada a hemorragia o a fluido subretinal. ¿Qué hay en cuanto a la morfología y localización de la neovascularización en casos de uveitis infecciosa? Pues generalmente vamos a encontrar o lesiones, van a estar asociadas a lesiones inflamatorias o a lesiones corioretinales inactivas, ¿no? En cuanto a la morfología, se puede encontrar aparentemente como elevaciones subretinianas, por ejemplo en la coroiditis multifocal o también en la coroidiopatía interna punteada, o en el caso, por ejemplo, de coroiditis aeruginosa, pues vamos a ver más bien que son lesiones profundas con atrofia, al igual que la enfermedad de Burkitt-Yagnai-Arada. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que podría explicar esta patología? Pues bien, lo que se menciona es que hay un estímulo angiogénico mediado por la inflamación local, que lo que hace es que focalmente se altera la membrana, el complejo EPR membrana de Bruch, ¿no? Que lo que permite es que los vasos a nivel de la coroidea pues atraviesen esto, invadan la retina, el espacio de la retina externa, formándose más vasos y con ello llevando o formando también líquido subretinal y progresivamente intrarretinal, ¿no? Ahora, en el caso, como mencionó el doctor, la neovascularización más estudiada es por la degeneración macular. Entonces vamos a hacer una diferencia entre estas. Por ejemplo, en el caso de la degeneración macular, de la neovascularización secundaria a la degeneración macular relacionada a la edad, esta se caracteriza por presentar tres tipos.
una que se llama, por la formación, por donde se localiza la neovascularización, pues es subtipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 es la sub-EPR, la tipo 2 es la subretinal, y la tipo 3 es la proliferación angiomatosa retinal. Entonces, se caracterizan por que son de localización subfoveal, están asociados a drusas y a las alteraciones del EPR por el acúmulo de la lipofuscina. Esto se da porque hay una inflamación, hay múltiples factores que desencadenan esto, desde la inflamación, desregulación del complemento y principalmente el estímulo constante del factor de crecimiento endoteliovascular. Eso es en cuanto a la degeneración macular. ¿Y qué hay en cuanto a la neovascularización por inflamación? Pues generalmente se caracterizan por ser membranas o neovascularización tipo 2. Se caracterizan porque hay una ruptura focal, ¿no? Y por ende, son lesiones focales. Y esto se da porque principalmente el estímulo es la inflamación, pero hay que considerar que también tiene un componente de estímulo de VEGF. Entonces, esto lo que nos explicaría, esta diferencia, es lo que nos explicaría por qué, por ejemplo, en esta imagen hay un resumen de una serie de estudios que, si bien es cierto son pequeños, son serie de casos o casos, pues nos muestra el menor número de inyecciones promedio que se coloca a los pacientes comparando a los pacientes con degeneración macular, ¿no? Entonces, hay que mencionar que, por ejemplo, la degeneración macular ha seguido estudios extendidos de estudios previos. Por ejemplo, el CDNAP es un estudio que se realizó a pacientes que participaron en Anchor y Marina 7 años después, ¿no? Esto lo que nos traduce es que tienen un seguimiento largo. ¿Y qué ocurre con la neovascularización por inflamación? Pues en este caso no hay informes a largo plazo en pacientes con uveitis debido a la neovascularización inflamatoria. Ahora, importa mucho dónde se encuentre este neovaso, porque de acuerdo a ello, los pacientes nos pueden mencionar síntomas o quizás cursan asintomáticos. Es decir, si son extrafoveales, pues nosotros clínicamente o por imagen lo vamos a encontrar, más el paciente no nos va a referir nada. Pero ya si son de localización subfoveal o yuxtafoveal, puede que el paciente sí nos mencione como metamorfopsia, disminución de la agudeza visual, escotoma, y nosotros al fondo de ojo podemos encontrar fibrosis, hemorragias tanto intra como subretinianas. Entonces, hay que mencionar también que para llegar al diagnóstico de esta ha sido un desafío, debido de que es un tipo de neovascularización poco estudiada, es un desafío, se menciona así porque muchas veces hay que encontrarlas en un paciente con enfermedad activa, en un paciente que hay cicatrices, hay pacientes que hay hemorragia. Entonces, ha avanzado mucho, digamos, la ciencia en cuanto al diagnóstico a la ayuda de esta patología. Por ejemplo, actualmente ya contamos con el angio-CT, ¿no? Lo que nos permite ver el flujo de un vaso, ¿no? Entonces, pero hay que resaltar principalmente que el gold estándar mencionan que es la angiografía con fluoresceína. Entonces, como siempre, haciendo un comparativo con la neovascularización secundaria de degeneración macular, pues esta que es más estudiada, por OCT generalmente describen un patrón tanto clásico como oculto. Difícilmente eso se puede lograr en angiografía. Entonces, en angiografía se menciona que hay predominantemente clásico, mínimamente clásico y oculto. Pero lo resaltante de esto es que sea ya focal, sea clásico o oculta, pues vamos a reconocerlo porque va a presentar una hiperfluorescencia temprana que progresa con los tiempos. ¿Y qué hay con la neovascularización coroidea inflamatoria? Pues podemos también reconocerla
como una hiperfluorescencia temprana que progresa en los tiempos, pero hay que considerar que esta muchas veces no la vamos a encontrar aislada, vamos a encontrarla cerca de cicatrices, lesiones activas. Entonces, con esto quiero decir que esta, si bien es cierto, es una complicación, podemos encontrar en una enfermedad cuando está donde se haya signos de actividad, como también cuando la enfermedad está inactiva. Entonces, vamos a tratar de diferenciar de alguna forma estas lesiones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de lesiones corioretinianas uveíticas activas, la podemos reconocer por una isofluorescencia temprana que en la mayoría de los casos es hipofluorescente con fuga tardía. En el caso de que estemos frente a una lesión atrófica inactiva, pues esta nos va a traducir, lo vamos a notar por hipo o isofluorescencia temprana con tinción tardía. Ahora, ¿qué hay en cuanto a estas lesiones? ¿Cómo diferenciarlas de la neovascularización inflamatoria? Pues estas lesiones generalmente son hipofluorescentes en tiempos tempranos, al igual que la inflamatoria es en el caso de la angiografía, en tiempos tempranos, las lesiones inflamatorias vamos a reconocerlas porque son hipofluorescentes. Y la neovascularización coroidal inflamatoria, pues va a ser hiperfluorescente. Esto en los tiempos tempranos. Pero ¿qué hay en los tiempos tardíos? Es común la fuga en ambos, por ende, se dificulta el diagnóstico y tenemos que, digamos, de ayudarnos de otros diagnósticos por imágenes, que en este caso sería el OCT y el OCTA. Entonces, en este caso, la angiografía con verde de glucosamina pues nos permite visualizar mejor la coroides. En el hospital no tenemos experiencia con este método de diagnóstico, pero debemos de saber que nos permite reconocer características inflamatorias, por ejemplo, de un granuloma, si cursa con hiperfusión de la coricopilar, si estamos frente a una coroiditis activa, hipermeabilidad y también casos de neovascularización, que son lesiones que a diferencia de la angiografía, pues incluso podríamos notar lesiones ocultas. Es por eso es que digamos, está delante de la angiografía cuando queremos ver lesiones a nivel de coroides, tamaños. Tanto es así que el artículo mencionado reporta de que si se presenta una reducción del 33% en el tamaño después de iniciar tratamiento, después de realizar el control 2 meses después, notamos una reducción del 33%, podemos dar como un resultado favorable, ¿no? Entonces acá lo que podemos ver es por ejemplo, una hipocianescencia mal definida, ¿no? De los vasos coroides a nivel temporal de la papila, ¿no? Ahora, ¿qué hay en cuanto a la tomografía? En este caso, mediante la técnica de imagen de profundidad mejorada, es decir, EI, nos podría señalar la actividad, alguna lesión con actividad, es decir, engrosamiento de la retina, tanto líquido sub como intrarretiniano. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un paciente con diagnóstico de coroiditis punteado interno, ¿no? En el que vemos un material hiperreflectante subretinal, ¿no? Aquí vemos una tomografía de un paciente con coroiditis vertiginosa, en el que este material se encuentra asociado al líquido intrarretiniano. Y aquí una paciente de 25 años con diagnóstico de Coco-Yanai y Arada, con un material hiperreflectivo asociado al líquido tanto subretinal como intrarretiniano. Estos 3 pacientes pertenecen a la unidad de UVA del Hospital Linares. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la angiografía por tomografía de coherencia óptica llamado angio-CT? Hoy por hoy, pues, esta lo que nos va a permitir es reconstruir la vasculatura microscópica mediante el uso de un flujo endoluminal. Esto, ¿cuál es la importancia
en cuanto a diferenciar, cómo nos permite diferenciar si es una lesión propia de la enfermedad frente a una lesión inflamatoria. Pues las lesiones inflamatorias no muestran ninguna señal de flujo. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, lo que a nivel de angio-ST se describe como cabeza de medusa, ¿no? Podemos ver por la tomografía que este material hiperreflectivo está asociado al líquido también subretinal y que después de la primera colocación, después de la inyección intravítrea de ranibizumab, a los 8 meses se hace un control y podemos ver que ha disminuido, pues, digamos, el calibre y el tamaño de esta neovascularización y por OCT, pues, persiste el material hiperreflectivo, pero ya no se asocia al líquido. Entonces, en cuanto al tratamiento, considerando que su diagnóstico tenemos que ayudarnos con diferentes métodos de imágenes para llegar al diagnóstico, hay que considerar el tratamiento, que en este caso se han considerado varias opciones terapéuticas, pero en el caso de neovascularización coroidea inflamatoria, no hay alguna que nos proporcione una pauta, ¿no? Entonces lo que se necesita, lo que actualmente nos basamos son datos actuales que se basan en informes de casos o de serie de casos que son pequeños, ¿no? Creo que la mayor de los recién publicados no pasa de 14 o 20 pacientes, ¿no? Ahora, entonces, la primera de ellas, considerando que tiene un componente de neovasos, principalmente estimulados por el VEGF, pues el primer escalón de tratamiento son los anti-VEGF, esto registrado desde el 2007, ya que interviene, digamos, crucialmente en dos cambios inducidos por este, que es la permeabilidad y la angiogénesis. Entonces, en el caso, comparando como siempre con la degeneración macular, la neovascularización coroidea inflamatoria, pues no tiene ensayos controlados aleatorios, es decir, doble enmascaramiento, ¿no? Que pruebe la eficacia de los anti-VEGF en la resolución de la neovascularización o mejoren también la agudeza visual. No obstante, hay una serie este es un resumen de una serie de estudios en el que se tratan de serie de casos o reporte de casos en el que han utilizado bevacizumab, ranibizumab, aflibercept en un número promedio de 3 inyecciones, de 2 a 3 inyecciones, ¿no? Cuyo seguimiento ha sido máximo los 16 meses. Y su resultado era o mejora de la agudeza visual que en muchos se han descrito o también la estabilidad de la neovascularización, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un paciente, una paciente mujer de 50 años con diagnóstico de Boco-Yanagi Arada, en el que vemos que en una tomografía realizada en el 2020 vemos un material hiperreflectante asociado al líquido intrarretiniano, que después del tratamiento, en este caso, la experiencia en el hospital, generalmente lo que usamos es bevacizumab, lo podemos asociar a otros medicamentos que ahora lo voy a describir, ¿no? En este caso se optó por bevacizumab y se ha visto en sus controles posteriores, siendo el actual, que el material hiperreflectivo persiste, pero el líquido intrarretiniano pues ha disminuido. Ahora, esta paciente también es una paciente, en este caso joven, de 25 años, también diagnóstico de enfermedad de Boco-Yanagi Arada, en el que en ella se aplicó una inyección intravítrea de bevacizumab, encontrando una resolución en sus controles progresivos, ¿no? Difícilmente el material hiperreflectivo desaparece, ¿no?
Y en este caso, en los casos anteriores hemos visto que hay una mejoría. En este caso lo cité, paciente también del hospital, en el que no vemos, vemos una estabilización, una estabilidad de la neovascularización, ¿no? Ahora, en los siguientes artículos que son recientemente publicados, por ejemplo, tiene el propósito de evaluar el cambio, bueno, se refiere a la eficacia y seguridad de la aflibercept para el tratamiento de la neovascularización coroidea inflamatoria. Este es el estudio ALINE. ¿Cuál fue el objetivo? Pues evaluar el cambio medio en la agudeza visual mejor corregida al año, ¿no? A las 52 semanas. Se trató de un ensayo prospectivo, no comparativo, abierto, en el que participaron 14 pacientes, cuya etiología era coroiditis multifocal, coroidopatía puntata interna, coroiditis hipertinosa, toxoplasmosis ocular y coroidopatía en poligones. Los principales objetivos fueron valorar el cambio de la agudeza visual y también del grosor retiniano central. Entonces, ¿en qué consistió? En que a todos los pacientes en la semana 0 se le colocó una inyección intravítrea de aflibercept y se hizo controles mensuales hasta la semana 52, siendo opcionales la semana 28, 36 y 44. El número promedio de inyecciones que se colocó a los pacientes fue de 3.6. En este caso, después de la inyección, de la primera inyección, lo siguiente fue, se realizó a través de la estrategia PRN, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se logró? El resultado es que se vio una mejoría, una ganancia de más 9.5 letras, y en el caso del grosor retiniano central, pues una disminución de menos 62 micras a la semana 24 y menos 66 al cabo del estudio, las 52 semanas. Entonces, ¿qué es lo que concluye el estudio? Pues que clínicamente es eficaz tanto anatómicamente y funcionalmente en el tratamiento de la neovascularización inflamatoria, y algo importante es que después de la primera inyección, la estrategia PRN puede ser suficiente para tratar la mayoría de los pacientes con neovascularización coroidea, ¿no? Ahora, algo que hemos estado mencionando a lo largo de la charla es sobre el material hiperreflectivo. ¿A qué alude esto? Pues bien, se trata de una morfología, una característica morfológica que vamos a encontrar debajo de la retina neurosensorial y por encima del EPR. ¿Y esto qué alude? Puede tratarse de una fibrosis, puede tratarse de una cicatriz o incluso presentar o contener una neovascularización. Entonces, este estudio es lo que tuvo como objetivo analizar las características estructurales y la respuesta terapéutica en la neovascularización coroidea inflamatoria clínica y subclínica detectada dentro del material hiperreflectante subretiniano mediante OCT y ANG. En este caso, ¿cómo evaluaron, digamos, la respuesta? Midiendo, valorando el flujo de este material por OCTA y midiendo tanto el ancho como el alto por OCT. Se trató de un estudio prospectivo, aleatorizado, intervencionista, realizado en la India en el año 2019 al 2020, en el que participaron 28 ojos de 22 pacientes, siendo de ellos 12 varones, y en la edad media de 29.5 años. Las etiologías más frecuentes que presentaban estos pacientes eran coroiditis multifocal, coroidopatía puntata interna y coroiditis tuberculosis, y se realizó un seguimiento durante 6 meses. ¿En qué consistió? A los pacientes se dividieron en 2 grupos, grupo 1, grupo 2. El grupo 1 fueron aquellos pacientes que tenían material hiperreflectivo, pero estaba asociado a fluido tanto intra como subretiniano. Este grupo constó de 6 ojos y en ellos se realizó una inyección mensual de ranibizumab y luego a través de la estrategia PRN. El grupo 2 se dividió en grupo 2A y grupo 2B, en el que
ellos presentaban material hiperreflectivo, pero no había señales o signos de líquido, de fluido, tanto suprarretinal como intrarretiniano. A 7 de ellos se le sometió a tratamiento al igual que el primer grupo y a 15 de ellos se le observó. Entonces, lo que se notó es que la agudeza visual mejoró en el grupo 1 y en el grupo 2A, al igual que el material hiperreflectivo disminuyó en tamaño, tanto altura como ancho, y también en cuanto al flujo vascular. No obstante, comparado con el grupo 2B, que no se vio ningún cambio. Entonces, por ejemplo, esta es la angiografía y el OCT de un paciente perteneciente al grupo 2A, es decir, que tenía un material hiperreflectivo pero no estaba asociado al líquido intrarretiniano, que después de colocarle las 3 inyecciones mensuales, se vio que el neovaso, digamos, disminuyó hasta desaparecer y que el material también desapareció, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que concluyó? Que este material puede ser biomarcador para determinar la actividad de las lesiones en una neovascularización coroidea inflamatoria. Y lo otro es que los pacientes que presentan este material y no presenten líquido o fluido intra o subretiniano, podría ser sometido a tratamiento a criterio del oftalmólogo tratante, ¿no? Ahora, hemos hablado sobre el anti-VEGF, ahora en cuanto al corticoide. Hay que recordar que su mecanismo de acción es inhibir los factores proinflamatorios, ¿no? Pero también hay que mencionar que interfiere con los efectos del anti-VEGF al reducir su estímulo. Entonces, dentro de la serie de casos que se presenta en estos artículos, por ejemplo, mencionan que podemos lograr la mejora de la agudeza visual si optamos por el tratamiento oral de prednisona 1 miligramo por kilo por 7 días y luego lo reducimos, luego la reducción, pues se ha visto que el 80% de los pacientes puede lograr estabilización. Por ejemplo, si optamos por el tratamiento local, Martidis y colaboradores reportaron casos en el que hicieron un versus de prednisona vía oral y triamcinolona subtenoniana. En ambos se vio que a largo plazo se estabilizaba la neovascularización, pero optando por la prednisona vía oral, se vio que los pacientes mejoraban rápidamente la agudeza visual, ¿no? Esto fue descrito en pacientes que presentaban síndrome de histoplasmosis ocular presunta. En el caso de Richman y colaboradores, ellos, por ejemplo, colocaron una inyección intravítrea de triamcinolona en pacientes también con este síndrome y lograron en 30% mejoría y en 50% la estabilización. Ahora, ¿qué hay en cuanto al implante intravítreo de dexametasona? Pues no se ha empleado en pacientes con neovascularización coroidea inflamatoria, pero sí está descrito y reportado en edema macular uveíno. Entonces, ¿qué hay en cuanto a los corticoides? Pues actualmente no hay datos disponibles de ensayos clínicos controlados aleatorios que comparen la eficacia frente a los agentes anti-VEGF, ya sean solos o combinados. Y finalmente, en cuanto a la terapia inmunosupresora, se ha descrito que si pacientes, por ejemplo, no son candidatos por efectos secundarios a corticoides, se puede optar la terapia inmunosupresora, ya que no solamente tiene acción antiinflamatoria, sino angiogénesis, y con esto pues disminuiría. Lo que está más reportado es el uso del metotrexate. Esto también, digamos que tenemos experiencia en el hospital, tanto como el bevacizumab, la inyección de triamcinolona, prednisona vía oral y también intravítrea de metotrexate. Por ejemplo, Mateo y Montoya reportaron que en una mujer de 25 años con diagnóstico de coroiditis multifocal
que había recibido previamente 3 inyecciones de ranibizumab, no se lograba pues un control, y colocando una inyección intravítrea única pues se notó una mejoría e incluso una ausencia de recurrencia pasado 20 meses del seguimiento. Entonces, ¿qué hay en cuanto a la neovascularización coroidea inflamatoria? Pues no existen pautas claras sobre el uso de estos agentes ni sobre la elección de los agentes para tratar este tipo de patología. Entonces, lo que se requiere son más estudios que evalúen la eficacia de la terapia inmunosupresora, sea sistémica o sea local, que destaquen la elección del agente, en qué momento usarlo, el número de inyecciones y las medidas de resultado también a tener en cuenta. Entonces, eso sería todo por hoy. Estoy presta a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Miluska. De verdad, una revisión bastante completa sobre membranas inflamatorias. No sé, Andrés, ¿algún comentario sobre esto? ¿Qué prefieres usar? ¿Qué experiencia has tenido con las membranas inflamatorias en tu Bueno, caso? muy linda la presentación, muy completa. Fuiste por todos los tópicos que acostumbramos a preguntarnos en base a la neovascularización inflamatoria, así que está muy bien la charla y te felicito. En cuanto a, no, como comentario, resaltar que son, como dijeron en la presentación, son patologías dentro de todo inusuales, ¿no? Están por detrás de la degeneración macular y de la neovascularización miópica. Pero sin embargo pueden compartir algunos patrones, como también se revisaron, especialmente con la neovascularización miópica, que a veces es difícil poder distinguirlo entre una y otra, debido fundamentalmente a que la neovascularización inflamatoria está asociada con mayor frecuencia, como decía Mavila, ¿no? Mavila, ¿no? Como decía Mavila, la neovascularización inflamatoria está más asociada a patologías como la coroiditis multifocal o la puntata interna, que son justamente patologías que se presentan en mujeres jóvenes, miopes y con poquita inflamación en cámara anterior, incluso muy poquitas células en vítreo. Y esto hace que sea muy similar a una neovascularización miópica por esas características del tipo de pacientes. Cuando vamos un poco a afinar el ojo en el fondo de ojos, seguramente encontraremos lesiones que nos van a ayudar a diferenciarlas, ¿no? En el caso de la coroiditis multifocal o fundamentalmente la puntata interna. Pero bueno, a diferencia entre una y otra, lo destacable también es la buena respuesta que tienen a la medicación antiangiogénica. Y que, como también dijeron los corticoides, es un tema un poco controversial, es indudable que en patologías donde se presenta una mayor inflamación y sobre todo hay recurrencias, el corticoide puede ayudar mucho, porque recordemos que la neovascularización no solo se da en episodios de isquemia, sino, como también se revisó, por un proceso inflamatorio. Entonces la inhibición de ese proceso inflamatorio va a ayudar a la remisión de la neovascularización. No es que siempre que veamos una puntata interna o una coroiditis multifocal con membrana vascular o una uveitis posterior, un Burkitt arada, incluso un Behçet, que es menos frecuente pero también se da, no significa que de una, o sea, de primera vamos a tratar esa membrana con inmunosupresión, pero está muy ligada a un proceso inflamatorio de base. Entonces la patología en sí tiene que estar controlada, y generalmente esto ocurre con medicación sistémica, y ahí solamente vamos a dar la terapia antiangiogénica, que tiene buena respuesta. Especialmente porque son de tipo 2, como también lo dijeron.
Es un tema que se resumió muy bien en la presentación, y creo que los puntos claves en cuanto a uveitis son fundamentalmente eso, distinguir la frecuencia, porque están muy por encima de la coroiditis multifocal y el PIC de las otras patologías en frecuencia. Recordemos que superan hasta el 50% de los casos de estas enfermedades que pueden presentar neovascularización. En cambio, en Behçet, Vogt-Yanagi, baja mucho el porcentaje. Entonces, si vemos un paciente, generalmente ocurre dentro de esas dos entidades. Me parece que eso es lo que más rescataría. Y creo que lo más difícil, a veces cuando no se está muy metido en el tema de uveitis, lo reitero, es esa diferenciación que hay a veces con las miópicas. Y que bueno, hay que revisar esos signos que las puede diferenciar entre una y otra. Andrés, disculpa, ¿y cómo combinas el corticoide con el antiangiogénico? ¿Lo haces separado o inyectas triamcinolona con Avastin, algo? Acá estoy leyendo una pregunta de GB, que no sé quién es, GB. Dice que es muy buena la alternativa de combinar triamcinolona o dexametasona de liberación lenta con los anti-VEGF. Nosotros tenemos un poco recién estamos tratando de meter Usurdex al hospital, ¿no? Por decirlo así, los implantes de dexametasona. Pero, ¿cómo es tu experiencia con eso? Yo creo que los Urdex es una muy buena forma de mantener una concentración elevada de corticoides dentro, por supuesto, del ojo, y eso va a ayudar a que la membrana indudablemente tiende a remitir. Sin embargo, me parece que si, como decía recién, si la patología de base está controlada, si es una enfermedad donde no hay actividad sobre las lesiones polioretinales, o bueno, uno no nota actividad de la uveitis, con el antiangiogénico solo, generalmente funcionan bien. Y si es un paciente, como decía recién, son pacientes generalmente jóvenes, donde la dexametasona, liberación lenta, en ese caso va a generar, o puede generar, hasta un 30-35% de los casos a corto plazo algo de catarata, mantener una buena revisión y está, ahí apareció. Pero bueno, si es muy joven, en mi caso, yo me quedo un poco más con el antiangiogénico, sobre todo si está controlada la enfermedad sistémica, ¿no? Si no, sí es una excelente alternativa por todo lo que decían. Pero ahí está Está bien. lo escuchamos. Bueno, saludamos también ¿Cómo a andan? ¿Cómo Goodman, andan? ¿Cómo andan? invitado. Yo acá me acabo de sacar el pijama y el gorrito de pompón que tenía puesto ya en la camita. Y son las 11, ¿viste? Tengo faco a la mañana. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, bien. Ya que están hablando, ya que Iván me invitó a unirme. Hay patologías en las cuales uno no puede determinar si hay actividad o no, ¿sí? Como puede pasar en un PIC o como puede pasar en una serpiginosa, que a veces es difícil determinar si la enfermedad está activa o no está activa. Entonces uno apunta únicamente a la membrana, ¿no es cierto? Y no hace una terapia sistémica inmunomoduladora, sino apunta únicamente a la membrana. En estos casos sí, por lo menos yo cada vez con más frecuencia asocio los antiangiogénicos con la triamcinolona o con el Osurdex, porque me permite dar menos inyecciones de antiangiogénicos, y a veces con una inyección al año de corticoides, ya sea dexametasona, tipo el Osurdex o la triamcinolona, se mantienen bastante bien controlados. Uno lo que no logra en general definitivamente es erradicar el problema por completo. Eso es como medio difícil. Lo que uno trata de hacer es de inyectar la menor cantidad de veces posibles. El corticoide no es un problema en realidad, porque si el corticoide las dos cosas que puede dar es catarata y glaucoma. La mayoría ya está operado de catarata y la presión ocular generalmente es manejable sin llegar a cirugía, ¿no? Siempre y cuando no des más de una aplicación anual o dos.
Pero bueno, esa es la experiencia que estamos teniendo nosotros. Yo cada vez más en este tipo de patologías. Y con los ARADAS pasa bastante parecido. Porque a veces viste que la ARADA también no tenés un parámetro de actividad bien claro. Si no tiene células, si la coroides en el OCT no está engrosándose, si no filtra el disco, si no tienes un parámetro de actividad identificable muy claro, y lo único que tiene la membrana, bueno, tratás la membrana, la tratás local, con estas dos alternativas que las vas combinando, ¿no? Porque como dijo la doctora recién, nada está establecido, ¿no? En cuanto a la frecuencia de las inyecciones, ni nada de eso. ¿Y cómo es la manera en la cual, justo le preguntaba a Andrés, cómo es la manera en que ustedes combinan el corticoide con el antiangiogénico? ¿Separado, o un Osurdex y poco a poco van inyectando Avastin, o la triamcinolona, por ejemplo, cómo la combinan? Yo separado, no en la misma inyección. Ah, Yo sé que Emilio las inyecta juntas, por ejemplo, pero yo no. ¿Tú también, Andrés? Así como No, dice Gustavo. si lo tendría que hacer con una... Me estoy imaginando la terapia que hago con edemas maculares diabéticos, que a veces combino y no separado. No lo hice en membranas neovasculares inflamatorias, pero si lo Ah, tendría que hacer, sí, lo haría separado. Se podrían combinar, tratar de combinar los intervalos y hacerlo a las 2-3 semanas del antiangiogénico, aplicaría un Osurdex, por ejemplo. O sea, se me ocurre. ¿Y tienes experiencia con Aflibercept? Sí, claro, sí. O, Sí. Sí. ¿Sí o no? Co- yo ya hace años, como 10 años, ya tenemos no sé, siempre lo digo, ¿no? Que es el tema del seguro de la clínica. Bueno, no pudimos usar Avastin de buenas a primeras y empezamos con lo comercial, ¿no? Y sí, con los Aflibercept. Como decía, rescatar lo que dijo Gustavo me parece también re interesante en cuanto a que no no desaparece el domo de la membrana neovascular, y de vez en cuando aparecen algunos quistes alrededor, y bueno, sí, a largo plazo, si bien responden rápido, se va rápido el líquido, pueden tener esas recurrencias, y bueno, está bueno eso una vez al año al menos, los Urdex es una alternativa que se puede utilizar, se podría utilizar. Está bueno. está bien. ¿Alguna pregunta de alguien que quiere escribir? Carlos Doctora Siberio se Zarrate, fue ¿cómo está? antes que yo, mirá. ¿Eh? Está con pijama, creo. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal, la doctora noches, Zarrate? Gustavo, Andrés, buenas Hola. noches, qué gusto de verlos. Sí, he escuchado atentamente desde el inicio. Doctora Miluska, felicitaciones. Y realmente es juventud la que está reforzando nuestro equipo, nuestro capítulo de UVEA, y eso es muy importante. Lo Muy dice por mí. agradecido por esto. Reforzar también desde Argentina todo este capítulo y los temas que son de diario, ¿no? A mí me gustaría comentar sobre las membranas neovasculares, de que son subdiagnosticadas en nuestro medio. No sé cómo es allá, pero yo pienso que acá los subdiagnosticamos. ¿Por qué? Porque generalmente creemos que con haber solucionado un BKH, que la retina esté bien, que ya no haya signos inflamatorios, les damos de alta y no nos percatamos de que puede bajar la visión por la membrana neovascular. Y cuando llega después de un largo tiempo, más que todo en pacientes que vienen de provincia, ya vienen con la visión baja. Y cuando nosotros vemos, pues son este tipo de complicaciones. Y no solo los vemos, así como dijo Miluska, en BKH, y presentó 2 pacientes, nosotros lo vemos en infecciosas también, en
en toxoplasmosis, en tuberculosis, es lo más frecuente. Y no instruimos a nuestros pacientes que regresen a sus controles. ¿Para qué? Para poderlos evaluar y poder buscar este tipo de complicaciones. Nosotros también manejamos más que todo con bevacizumab o triamcinolona. Yo no lo pongo junto, lo pongo generalmente uno primero, y si con eso he logrado mi objetivo, pues observo al paciente. Y si no, y hay inflamación o hay edema, voy por el siguiente medicamento, que son los corticoides muchas veces, pero como primera opción siempre los antiangiogénicos. Yo he puesto más o menos 2, máximo 3 veces a un solo paciente. No sé cómo, qué experiencia tienen ustedes o Miluska dentro de sus pacientes. Lo más que he visto es en BKH, inclusive más que en toxoplasmosis. ¿Qué comentario me pueden hacer sobre esto? Bien, doctora. En respuesta a su pregunta, en el hospital se tiene experiencia, al igual como mencionó, de bevacizumab y de triamcinolona. En algunos se ve una respuesta sola, colocando solo bevacizumab, triamcinolona, pero en algunos le hemos puesto combinadas y digamos que la respuesta también ha sido estadísticamente comparativa, ¿no? No obstante, también quería preguntarle sobre el uso intravítrea de metotrexato, ¿no? Que se ha reportado, también en el hospital hemos tenido experiencia con ello. Entonces, quisiera saber la experiencia de ustedes. Bueno, yo he usado metotrexato intravítreo y alguna vez lo comenté con Iván en una niña con uveitis intermedia, con pars planitis, pero en membrana neovascular no, nunca he usado. No sé qué dicen nuestros panelistas, qué experiencia tienen. En membrana neovascular yo no la usé nunca el metotrexato. El metotrexato, de todas formas, intravítrea para lo que es edema macular quístico tiene muy poco efecto realmente, a diferencia de publicaciones que ya se han hecho en el pasado. Sí es extremadamente útil, extremadamente beneficioso en linfoma intraocular primario, porque ahí el resultado realmente ya lo hemos visto, no los que lo hemos visto, sino los que lo han publicado, los resultados son muy buenos, colocando inyecciones con mucha frecuencia, porque el metotrexato, tengan en cuenta que hay que comenzar un tratamiento en los linfomas de 2 inyecciones semanales. Yo actualmente estoy tratando una retinopatía autoinmune no paraneoplásica de una mujer joven que es totalmente refractaria a todo como ese tipo de patología lo es, con muy grandes edemas maculares quísticos, a los que decidí darle metotrexato semanal. En lugar de hacerlo intramuscular, se lo hago intravítreo, y recién ahora estoy logrando que el edema baje. No bajaba ni siquiera con la triamcinolona intraocular. Pero no hay... Yo creo que no hay prueba de que el metotrexato para la membrana neovascular sirva para algo. No sé, Andy, si tuviste alguna experiencia, pero yo ni siquiera lo intenté en membrana neovascular, ni lo intenté. No, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice Gustavo en cuanto a metotrexato. Su uso bueno y su uso que se ha demostrado que no tiene mucha influencia ni en el edema macular ni en la membrana neovascular. Sí, bueno, obviamente con linfoma sí, pero no tengo experiencia en membranas. Lo cual es una lástima, porque siempre nos gusta que las cosas económicas funcionen, ¿no? Sí. Pero en este caso no tenemos esa suerte, ¿no? Generalmente para la actividad de las uveitis hemos usado. A veces cuando en los pacientes con BKH que están con biológicos usamos a veces para no subir los corticoides, triamcinolona o algunas inyecciones de metotrexate que
que controlan un poco el tema inflamatorio y nos permiten mantener un poco la terapia sin modificarla tanto, ¿no? Pero sí, pues cuando se trata de membranas neovasculares no hay mucha respuesta, ¿no? Por no decir que no hay, ¿no? Ojo cuando hacen metotrexato intravítrea, esto es un consejo al margen, ¿no? El metotrexato intravítrea, a diferencia de las otras inyecciones que utilizamos, duele. Duele y mucho, porque refluye, y ese reflujo de metotrexato que se deposita debajo de la conjuntiva genera un dolor a veces extremadamente intenso. Así que si van a hacer metotrexato intravítrea, tengan en cuenta un hisopo para presionar apenas sacan la aguja del ojo y que no refluya. Porque si refluye, duele mucho. Usamos un hisopito. ¿Eh? Con hisopito, sí. Usamos un hisopito. Un hisopito estéril, sí, sí. Y yo le hago una pregunta, Gustavo, ¿y si hacemos una paracentesis antes de poner la inyección, no sería esto seguro? Es que no También, duele por la claro, usaría el presión. hisopo, ¿no? Claro, lo Pero que pasa es que no duele por la presión, porque en realidad el volumen, que son 400 microgramos, es 0,05 de la ampolla de 20. Entonces, no hacemos paracentesis porque el volumen es muy bajo, es 0,05. A diferencia de la triamcinolona, que es 0,1. ¿Cómo andás, Carlitos? Hola Gustavo, buenas noches. Muy bien, gusto. Así que por eso no hacemos la paracentesis. No sé vos, Andy, si regularmente haces la paracentesis en estos No, no. volúmenes. no tanto por la presión, sino por el reflujo, ¿no? Porque yo cuando hago, por ejemplo, uso de clindamicina intravítrea en pacientes con toxoplasmosis que son seleccionados, hago la paracentesis con el objetivo de hacer el PCR. Y a la hora de poner la intravítrea no observo ese reflujo que sí lo observo en pacientes cuando se pone, por ejemplo, bevacizumab o triamcinolona sin hacer ese paso previo. Se me ocurre ese comentario en ese sentido. Sí, Yo es una tenía alternativa. Yo quería Carlos. preguntarles algo a todos ustedes, si tienen experiencia en el tratamiento de estas membranas con terapia fotodinámica, porque está reportado, ¿no? Hay o sea, hay algunos reportes sobre eso para disminuir la cantidad de inyecciones y mejorar la evolución. Aquí no hay ese tratamiento, lo hubo hace muchos años, pero no sé si tienen alguna experiencia respecto sobre terapia fotodinámica, ¿no? En estas membranas. Yo no llegué a tenerla y de hecho creo que en la Argentina desapareció ese tipo de producto. El famoso Verteporfin que comercializaba Novartis en aquellos tiempos, Sí, yo creo que hace años que no escucho no se nada. consigue en ningún lado, me parece. No, Mm. toda Sudamérica no hay. No hay, ¿no? Porque hay reportes al respecto, ¿no? Y como que es un recurso que no tenemos, pero que podría usarse sobre todo en esas membranas extrafoveales, ¿no? Que a veces exudan mucho y llegan a dar problemas visuales importantes. Entonces sería interesante, pero bueno, ¿Pero lamentablemente no. existe en algún país del mundo eso? ¿Se usa todavía? Creo que en Estados Unidos hay. En Lo usan Japón. para central serosa, ¿no? Para estas membranas a mí me parece que lo La están. verdad que no sé eso. Los japoneses tienen mucho con las polipoides también y la central serosa, pero no, nosotros no. Bueno, muy bien. Yo creo que bastante interesante los comentarios. Doctora Serrate, si quiere despedir, yo de antemano les doy las gracias. Gracias, Milu, por la presentación. Andy, muchas gracias por tu presencia.
doctor Woodman. Siempre es A bueno. mí no me dé las y gracias, es a mí me grato debes verlo. una copa. Un ceviche. Un ceviche. Bueno, Bien. realmente, Carlos, doctora Serrate. sí, realmente muchísimas gracias, Miluska. Tú eres la anfitriona de la reunión y qué bueno que hayas llegado al capítulo de UVEA pues con una excelente presentación. Y esta será la primera, te vamos a solicitar presentaciones muy a seguido. Entonces, a prepararse. Doctores Muchas gracias, de doctora. de nuestro amigo país, de Argentina, Gustavo y Andrés, muchísimas gracias, son de familia y siempre los vamos a estar solicitando. Un abrazo grande, me despido, muchas gracias de ustedes. Gracias a toda la concurrencia. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Andy. Buenas noches con Gracias, todos. Gustavo. Carlos. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora Gracias, Sabe. gracias a Gracias, doctor todos. Guzmán. Chao, chao, chao. Gracias, doctora Serrate. Gracias, doctora. Gracias a ti. Gracias, Carlitos. Chao, doctora. Buenas Adiós. noches con todos. Buenas noches.